Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. ¿Te atreves a descubrir el oscuro secreto de los zombies reales en Haití? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción de lo que creemos imposible. Esta es la historia de Clervies Narcisse, un hombre que murió, fue enterrado y años después regresó para contar lo que había sucedido. Todo comienza en el año 1962, en un pequeño pueblo de Haití. Clervies Narcisse era un hombre común y corriente, un campesino que vivía su vida de forma tranquila. Sin embargo, un día comenzó a sentirse muy mal, con fiebre alta, dolores en el cuerpo y dificultad para respirar. Su familia, preocupada por su salud, lo llevó rápidamente al hospital local. Allí, los médicos intentaron todo lo posible, pero su salud empeoró rápidamente y tras varias horas de esfuerzos, fue declarado sin vida. El 2 de mayo de 1962, Clervies Narcisse fue enterrado. Su familia, devastada, organizó su funeral según las tradiciones locales y sepultaron su cuerpo en el cementerio del pueblo. No sabían que ese sería el principio de una historia aterradora que desafiaría todo lo que entendemos sobre la vida y la muerte. Pero lo más escalofriante de todo es que lo que pasó después no fue un simple caso de error médico o una confusión con otro cuerpo. Lo que ocurrió con Clervies fue mucho más oscuro y siniestro. Pasaron 18 años. Estamos en 1980. Un día, en un mercado bullicioso de Haití, una mujer llamada Angelina Narcisse se encontraba haciendo sus compras, cuando de repente un hombre extraño se le acercó. «Angelina, soy yo, tu hermano Clervies», dijo el hombre, con una voz que parecía familiar, pero a la vez inquietante. Angelina quedó paralizada, horrorizada, pues su hermano había muerto hacía casi 2 décadas. Eso no podía ser, si ella misma había sido testigo de su entierro. Sin embargo, aquel hombre sabía cosas que solo Clervies podría saber. Recuerdos de la infancia, secretos familiares y detalles de su vida que no podrían haber sido adivinados por cualquiera. Después de un largo y aterrador momento, Angelina aceptó la espantosa verdad. El hombre frente a ella era su hermano Clervies Narcisse. Había regresado del mundo de los muertos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar vivo? ¿Todo había sido un error? Pero lo que Clervies le contó a su hermana fue aún más desconcertante. Según Clervies, después de ser declarado muerto en el hospital, se despertó en lo que parecía ser su propio ataúd. No podía moverse ni podía hablar. Estaba atrapado en su propio cuerpo, completamente consciente de lo que sucedía. Escuchaba los lamentos de su familia durante el funeral. Sentía cómo lo enterraban en la fría tierra. Estaba atrapado en un estado de parálisis total, incapaz de comunicar su sufrimiento, pero, por dentro, completamente despierto. Después de lo que parecía una eternidad en ese ataúd, Clervies sintió como su cuerpo era desenterrado. Estaba siendo sacado de su tumba por un grupo de hombres que lo transportaron a una plantación remota, lejos de su hogar. Allí se enteró de la verdad detrás de su resurrección. Había sido víctima de un hechicero vudú, un Boker, que lo había convertido en un zombi. Según contó después, el Boker lo había drogado con una sustancia que lo había sumido en un estado de muerte aparente. Este polvo letal, mezclado con sustancias alucinógenas, lo había dejado completamente inmóvil, pero consciente. Había contado que otras personas estaban en su misma situación, forzándolos a trabajar como esclavos en su plantación, sin poder escapar, sin voluntad propia, atrapados en una pesadilla sin fin. Todos los zombies estaban bajo el control del Boker. Cada día les daba más dosis de esa extraña mezcla de sustancias
que los mantenía bajo su dominio. No sabían que estaban siendo controlados por la magia oscura y, peor aún, no podían hacer nada para evitarlo. Vivieron en ese infierno durante 2 años, hasta que el Bóker finalmente murió, momento que Clervies aprovechó para escapar. Se escondió en la oscuridad del olvido, sin atreverse a revelar su identidad a nadie, hasta que finalmente, después de tanto tiempo, se presentó ante su hermana Angelina. La historia de Clervies despertó la curiosidad de muchos científicos, etnólogos y expertos en vudú. Uno de los más destacados fue Wade Davis, un etnobotánico canadiense que estudió a fondo el caso. Según dijo Davis, los Bóker utilizaban un veneno hecho a base de tetrodotoxina, una sustancia tóxica que se encuentra en los peces globo. Con esa sustancia, inducían a sus víctimas en un estado de parálisis tan profundo que parecía que estaban muertos. Ya en este estado los Bóker los enterraban y más tarde lo resucitaban con una mezcla de plantas alucinógenas, algunas como la Datura stramonium, conocida como la hierba del diablo, lo que los volvía completamente dóciles y manipulables. Para los Bóker, el vudú era una forma de control total, una herramienta para dominar a las personas y convertirlas en esclavos sin voluntad. Los zombies no eran los muertos resucitados por magia, sino víctimas de una manipulación química tan poderosa que desafiaba la lógica de la ciencia. Este caso sigue siendo uno de los más documentados sobre zombificación en Haití y ha dejado a muchos con una pregunta inquietante. ¿Es esto solo un fenómeno químico y cultural? ¿O hay algo más en el vudú, algo que no podemos entender completamente? Lo que es seguro es que Clervies Narcisse vivió algo que cambió su vida para siempre. Y su historia nos recuerda que, en el fondo, existen fuerzas en el mundo que siguen siendo un misterio. Fuerzas que podrían desafiar nuestras creencias más profundas sobre la vida, la muerte y lo sobrenatural. Así que, la próxima vez que pienses que el vudú y los zombies son solo mitos de películas, recuerda que la realidad puede ser mucho más escalofriante de lo que imaginamos. Clervies Narcisse nos mostró que lo imposible puede ser real, que la muerte no siempre es el final, pero su caso no es el único. En Haití, las historias de personas que regresan de la tumba no son raras, sino parte de una oscura tradición que mezcla creencias ancestrales con prácticas terribles. Existen otros relatos igual de escalofriantes. El siguiente nos lleva a principios del siglo XX. Esta es la historia de Felicia Félix Mentor, una mujer que se convirtió en el centro de uno de los misterios más perturbadores en Haití. Todo comienza en la década de 1900, en un pequeño pueblo rural. Felicia era una mujer de espíritu fuerte, conocida por su carácter amable y su habilidad en la medicina tradicional. Pero en un fatídico día de 1907, su salud comenzó a deteriorarse. Lo que parecía una enfermedad menor, pronto se convirtió en una pesadilla. Su piel adquirió un tono cenizo, sus ojos perdieron el brillo y su respiración se volvió lenta, apenas perceptible. La comunidad sospechó que algo más estaba en juego. Había quienes creían que un hechizo había sido lanzado sobre ella. Felicia perdió la vida rodeada de su familia y su cuerpo fue enterrado siguiendo los rituales locales. Pero lo que nadie sabía era que su historia no terminaría ahí. Avancemos 29 años. Nos encontramos en 1936. El pueblo estaba en calma hasta que un evento aterrador sacudió sus cimientos. A lo lejos, una figura extraña apareció tambaleándose en los campos de caña. Era una mujer cubierta de tierra,
con la ropa hecha jirones y una expresión vacía en el rostro. Los campesinos que la vieron primero aseguraron que parecía venir de otro mundo. Cuando llegó al pueblo, las miradas se llenaron de horror y desconcierto. Aquella mujer era Felicia. Los rumores se esparcieron como la pólvora. Los ancianos aseguraban haber asistido a su funeral y haber visto con sus propios ojos su cuerpo enterrado. Lo que más escalofríos causaba era su comportamiento. Felicia no actuaba como una persona normal. Caminaba lentamente, como si cada paso fuera una lucha. No respondía a preguntas, pero a veces murmuraba palabras incomprensibles, como fragmentos de un cántico o un lamento. Su mirada vacía parecía atravesar a quienes la miraban, como si en sus ojos no quedara rastro del alma que una vez habitó ese cuerpo. El miedo se apoderó de la comunidad. Algunos dijeron que era un castigo divino, otros que un Bóker la había transformado en un zombi. Pronto, su presencia comenzó a afectar a todo el pueblo. Los animales se negaban a acercarse a donde ella estaba. Los niños lloraban al verla y los adultos evitaban pasar cerca. Una noche, uno de los ancianos decidió enfrentarla. Armado con símbolos protectores y oraciones, le exigió que revelara quién era y por qué había regresado. Ella no respondió, simplemente comenzó a reír. Esa noche, Felicia desapareció. Nadie supo más de ella. Pero las historias continuaron. Algunos decían que el Bóker que la había convertido en zombie había perdido la vida, y con ello, el control sobre Felicia se rompió, dejándola vagar como una sombra perdida. Otros afirmaban haberla visto en otros pueblos, siempre caminando sin rumbo, como un espectro atrapado entre la vida y la muerte. Su caso fue documentado por médicos y etnólogos, pero nunca hubo una explicación clara de cómo volvió de la muerte. ¿Fue el resultado de un veneno que la llevó a un estado de muerte aparente? ¿O fue algo mucho más oscuro, algo que desafía toda lógica? Lo único seguro es que su historia nos recuerda que hay fronteras entre la vida y la muerte que quizás no deberíamos cruzar. ¿Y tú? ¿Crees que las historias de zombies reales son solo mitos? Si te han gustado estas historias de zombies reales, déjanos tu like. Y si te han ocurrido experiencias paranormales o extrañas que quieras compartir, tienes los enlaces anclados en la descripción del video. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.